Y bueno, mi gente, todo listo para un nuevo video en el que vamos a hablar de Mojo Jones. Teníamos ya por ahí aproximadamente una semanita que no hablábamos de Mojo y la verdad es que me parece bastante curioso. Como siempre, este caballero haciendo uno de los ridículos más importantes que se le recuerden a un periodista, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, creo que su obsesión por siempre querer meter su cañita como nos ha acostumbrado a hacerlo lo ha llevado a unos límites absolutamente lamentables y bueno, cada vez que venimos a reaccionarlo, a hablar de él, terminamos riéndonos. Mucha gente termina indignada, pero a mí particularmente es que me parece realmente ridículo porque la mayoría de los argumentos son fácil de desmontar y sinceramente no es que su palabra tenga la mayor credibilidad del mundo, para tenerlo muy en claro eso. Pero bueno, siempre es bueno tener aquí para reírnos, para disfrutar y por supuesto para hablar un poquito del Real Madrid. Por cierto, día de partido, ya faltan un par de horas para que arranque o para que ruede el balón ahí en el estadio de la Real Sociedad y bueno, ojalá sean 3 puntos que nos van a venir seguramente de maravillas. El Barça juega con el Girona, vamos a ver realmente cómo va la cosita en esta jornada después del parón de selecciones. Vamos a arrancar ya, muchachones, para no alargar mucho la vuelta, porque sí me gustaría que no se me hiciera tan largo el video. Vamos a empezar a escuchar porque aquí hay una parte que empiezan a hablar de algo que dijo Cristiano. Él da su opinión y Rodri Fáez ahí colocándole en su lugar como casi siempre últimamente. Yo creo que Cristiano Ronaldo tiene de madridista lo que tú del Oviedo, es decir, nada. Cristiano es de Cristiano y de Cristiano Ronaldo y ya está. Y lo que hace es un gesto, bueno, de ser cristiano. Es decir, es ser incapaz de echar la mirada atrás y de reconocer que un tipo como Karim Benzema, que ahora está en una liga menor, como él, en Arabia, que le ha ayudado a ganar 3 balones de oro mínimo, yo creo que tiene delito. Es decir, al final, Cristiano, que es de Cristiano, del Cristiano Ronaldo Fútbol Club. A mí me parece bastante curioso que arranca bastante fuerte, arranca diciendo algo como que no, Cristiano no es madridista, tiene lo que es este hombre del Oviedo, este Rodri Fáez. Parece curioso porque incluso en esta misma intervención, en esa misma entrevista, Cristiano habló del Real Madrid, dijo que amaba el Real Madrid, todo lo que había conseguido y las 9 temporadas, o sea, obviamente Cristiano va a salir a decir eso siempre, pero me parece realmente ridículo que por el hecho de que Cristiano haya dado su opinión, en la que, por cierto, no sé ni realmente qué fue lo que dijo, lo que he entendido es que prefirió Mbappé por encima de Benzema, no lo sé. Entonces, es ridículo porque, como les digo, intentan desmontar por cualquier bobada. Y ojo a esta parte porque aquí él empieza a decir, Rodri empieza a decirle algo que para mí es más que clave. Debería ser comprensivo y debería entender que si el Cristiano Ronaldo Fútbol Club está muy bien posicionado entre los mejores de la historia, pero muy por debajo del mejor de siempre, que es Lionel Messi, es gracias a Karim Benzema. Ni más ni menos. Pero al final es aquello, ¿no? ¿Cómo es? No muerdas de la mano que te da de comer, ¿no? Pues yo creo, en ese sentido, Rodri, que no le hubiese costado nada a Cristiano Ronaldo quedar bien con el Madrid, aunque él no es del Madrid, él es de Cristiano Ronaldo Fútbol Club, y evidentemente sacar una respuesta políticamente correcta para que fue su compañero durante tanto tiempo, su compañero y su aliado y su socio en el Real Madrid. Otra cosa que hay... Ya, pero también ten en cuenta una cosa. A ver, antes de que empiece a hablar Rodri, me gustaría añadir, él dice que, bueno, tiene una cierta razón, probablemente Cristiano sin ese Benzema que tuvo durante mucho tiempo a su servicio, por llamarlo de alguna manera, no hubiera llegado tan lejos. Hay una probabilidad de que eso pueda haber sucedido, aunque bueno, la mentalidad de Cristiano es otra cosa. Pero este tipo de cosas, por ejemplo, este tipo de argumentos tan ridículos no lo utilizan para hablar de la carrera de Messi, que hubiera sido, es más, es que hace falta sino repasar qué fue de la carrera de Messi después de que salieron estos futbolistas Xavi, Iniesta, Dani Alves, el otro, el hermano de no sé quién, y qué fue la carrera de Messi después de eso, prácticamente nada. El Mundial podemos resaltar después de eso, el triplete que consigue con un Neymar, que sin Neymar esa temporada no se hubiera explicado. Es lo que les digo, para utilizar esos argumentos siempre utilizan esas absolutas ridiculeces, pero solamente para hablar y tratar de meter mierda a Cristiano. Por cierto, habla de que Cristiano es menos madridista que no sé quién.
Pues bueno, que yo recuerde, el que los estafó, los humilló, todavía les está cobrando dinero y los tiene demandados es uno por allí, que por cierto hace no tanto dijo que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Un gesto que seguramente se pudo haber ahorrado, hubiera sido más populista, como dice este hombre, pero es lo que les digo, cuando habla Messi, no, es que es muy sincero. Pero cuando habla Cristiano, que se sincera o se dice su opinión, es que es gravísimo. Cosa, que es que aquí son rivales en la Liga de Arabia Saudita. Es ¿y qué más da? Bueno, no, y qué más da, no, pero recuerda cuando los jugadores del Madrid venían y tenían que decir Cristiano, Messi, Cristiano, sí. O los del Barça, Messi o Cristiano, bueno, Messi. Pero escúchame una cosa. Cristiano Ronaldo, sí, está claro, pero es que no conocemos el contexto. Cristiano Ronaldo está por encima de la Liga Árabe, o sea, no está por encima de la Liga Árabe. Él puede hacer y deshacer como le da la gana. Porque sí. El problema, ¿sabes cuál es, Moy? Que si de repente en vez de Mbappé o Karim Benzema hubiera elegido Mbappé, hubiera habido lío igual, porque dice, no, es que dice Benzema y no elige a Mbappé porque cree que Mbappé no está a la altura del Madrid, tal cual, no sé qué. Ese es el problema, que pase lo que pase con Cristiano, se le va a pizar. Por eso, porque él es del Cristiano Fútbol Club, pero si él hubiese estado bien asesorado, le habrían dicho, ser políticamente correcto y tira con uno y con otro. Pero como no lo es y piensa por sí mismo, pues ya está. Lo que no puede ser es que los periodistas pidamos a los protagonistas que se mojen y cuando se mojen no estar nunca de acuerdo con lo que digan. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice, por eso digo que creo que es un desagradecido con Karim Benzema, ya está. Pero es que si hubiera dicho Mbappé en vez de Mbappé, también lo hubierais dado. Es que Mbappé no pinta nada aquí, en esta película. ¿Pero por qué no pinta nada? Cualquier pregunta pinta, claro. Que eres periodista. Sí. Claro. A ver, por ahí esa es la primera parte que quería analizar con ustedes. Realmente lamentable porque, como les digo, este hombre va a utilizar cualquier tipo de situación, por pequeña que nos pueda llegar a parecer incluso, para echarle mierda a Cristiano. Es lo que siempre les digo y estoy resaltando casi siempre, muchachos. Me parece bastante curioso. O sea, demasiado, exageradamente curioso. Siempre dice, no existe debate entre lo que fue Messi, lo que fue Cristiano, ya ese debate se terminó, pero entonces, ¿por qué siempre están intentando utilizar este tipo de argumentos absolutamente ridículos? Es que, como les digo, si el debate es inexistente, como ellos siempre están diciendo, es porque siempre están intentando forzar la máquina, inventando cosas, intentar meter mierda por cualquier cosa. Es absolutamente brillante. Vamos a cerrar el segmento porque no podía faltar. Obviamente habló aquí un poquito del resentimiento pasado, pero ahora lo traslada un poco al resentimiento que tiene con la actualidad de una institución gloriosa. Vamos a empezar a escuchar porque es fácil de entender. Yo en ese sentido de Cristiano, sí que el otro día viendo un vídeo de él hablando de la fortaleza mental que tiene, y ahora me pongo muy en serio, es decir, yo recuerdo unas declaraciones de Cristiano cuando decían que le provocaban mucho desde las gradas y tal. ¿Cómo ha cambiado todo, no? Cristiano aceptaba que la gente que viniese a Barcelona, fuese al campo del City, jugase contra el Torino, contra el Milán, jugase en el Sporting de Portugal y fuese al campo del Oporto o el Benfica y fuese silbado, fuese acribillado a insultos. Y él decía, digo, pero escúchame una cosa, yo soy futbolista profesional, a mí me pagan mucho dinero, él se creía que era el mejor del mundo y tenía que responder como tal. Mira el día del Atlético de Madrid en Champions, ya con la Juventus. Sí, él es un tipo mentalmente muy fuerte. Tuvo una infancia muy complicada, con un papá pues, que tuvo muchos problemas y creció con su madre. Luego se fue de Funchal, se fue a la escuela del Sporting de Portugal y se tuvo que hacer pues lo que es ahora, ¿no? Una máquina competitiva, un animal competitivo. Y lo miraba en comparación a cómo encaja o cómo encajaba lo que era ser, metafóricamente hablando, acuchillado por aficiones rivales para descentrarlo y cómo actúan otros a día de hoy. Al final, yo sigo pensando que Cristiano estaba lejos de poder sentarse a comer, estaba lejos de sentarse a comer en la mesa de Messi. Pero en ese sentido es mucho más fuerte, mucho más jugador y mucho más persona que otros que cuando les insultan lloran. Y no digo que no puedas llorar porque te insulten, pero has de saber afrontarlo. Bueno, es que como les digo, está fácil de entender hasta a dónde nos quiere llevar nuestro amigo Moy Llorons y es tremendamente lamentable. Está más que claro que este hombre tiene un resentimiento bastante importante en torno a lo que ha pasado con Vinicius durante muchísimo tiempo. Está más que claro, eso es más que evidente.
y que no lo va a superar jamás. Obviamente es muy fácil hablar desde detrás de un micrófono sin recibir la cantidad de hate que ha recibido Vinicius, por ejemplo. Es que te puedo asegurar, y ojalá nunca suceda porque realmente no vamos a caer nunca en ese tipo de escenarios, pero que si este hombre empieza a caerle el 30% del hate que le cae a Vinicius por ser negro, que le caiga a él por ser gordo, en Twitter, por poner un ejemplo, que Twitter es lo peor del mundo, en Twitter la gente te puede decir cantidad de barbaridades, te van a publicar una foto asquerosa y ahí no va a pasar absolutamente nada. Y créanme que no soportaría ni el 30% de lo que recibe este chico. Y es como siempre les digo, aprovechan cualquier barbaridad, cualquier estupidez. Es que ayer lo veíamos en un tweet también, lo vi en un tweet de un aficionado del Atleti. Prefieren ellos alabar a Cristiano con la única finalidad de echarle mierda a Vinicius. Es que son sencillamente brillantes. Pero bueno, ya sabemos cómo son. Aquí estamos para seguir disfrutando y seguir riéndonos. Y nada, lo de siempre. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Por favor, me dejan su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video.